Bueno, como han podido ver, aparecían esas fechas. Hemos tirado de hemeroteca tanto en el año 2017, cuando ya se empezó esa construcción, ya en marzo de este año. Y si se han quedado con alguna duda, vamos a hablar en directo con Miguel Corchero, es abogado especialista en urbanismo y en derecho penal. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Miguel trabaja en Extremadura y en Castilla y León y justo hoy lo hemos pillado en Salamanca, por eso hoy hacemos esta videollamada con él. Bueno, hemos hecho la presentación, hemos conocido, lo habrás podido escuchar, Miguel, esos delitos de los que acusa la Fiscalía Anticorrupción, y podríamos hablar de dos conflictos. ¿Cuáles serían, para que todo el mundo que está en su casa nos pueda entender? A mi juicio, por lo que vemos en la noticia, evidentemente no conocemos los datos al respecto, hay un conflicto público y un conflicto privado. El conflicto público se situaría dentro del delito de prevaricación y del delito de tráfico de influencias, el conflicto privado, el delito de estafa y de corrupción en los negocios. Hablamos, por tanto, lo decíamos antes, de esa estafa que apuntaba Alba también. Hablamos entonces de como dos vías. Por un lado, ese propietario que se siente estafado porque no le han pagado lo que él entiende que es lo que le deberían pagar o con lo que le han pagado al resto a otros propietarios de la finca. Y luego hablamos de otros delitos que tendrían que tener algún tipo de vinculación con una autoridad o con un alcalde, ¿no? Al hablar de malversación, de prevaricación y tráfico de influencias. Indudablemente, el delito de estafa y el delito de corrupción en los negocios, la investigación va encaminada hacia las empresas afectadas y el delito de prevaricación y tráfico de influencias va siempre orientado, el autor principal tiene que ser o una autoridad o un funcionario público, es decir, alcalde, concejal o funcionario del ayuntamiento. Miguel, y ahora nos podremos hacer, o habrá gente que se esté preguntando, incluso vecinos de Usagre, ahora qué pasa con esta denuncia. ¿Se pueden paralizar esas obras, esa construcción de esta planta? Indudablemente en este momento no, porque esto está en diligencias previas y a partir de ese momento tienen que ver, declarar, periodo probatorio, y a partir de ahí abrirse un procedimiento bien ordinario o un procedimiento abreviado. Sí tengo conocimiento de lo que he visto en las noticias, que también hay contenciosos administrativos planteados contra esas licencias. Tiene que haber unas sentencias y a partir de esas sentencias, si se declara la nulidad de determinadas licencias o determinados delitos, indudablemente la cosa se pondría ya fea y estaríamos hablando de un problema ya bastante serio en relación a la ejecución de sentencias. La ejecución de sentencias no es fácil, en España no es muy tradicional que se ejecuten en sus propios términos y todo va a depender del resultado de los procedimientos. Cuando dices que no es muy habitual en nuestro país, ¿te refieres a que no es habitual a que se paralice esa obra? Inicialmente se podrían solicitar medidas en lo que es en el contencioso. No es habitual que se paralicen las obras y tampoco es habitual que una vez que se decrete la nulidad de licencias se proceda a la demolición de las actuaciones. Depende mucho luego de la posibilidad o no de legalizar lo que se ha declarado ilegal. Es el caso parecido a lo que tenemos en Valdecañas. Miguel, mis compañeros también te quieren hacer una pregunta. Empiezo por ti, Pepe. Sí, buenas noches, señor Corchero. En primer lugar, uno de los dos ámbitos que usted ha señalado, el privado, la presunta estafa habría consistido en que la empresa que alquiló los terrenos tendría que haber avisado en el contrato de alquiler el destino de esos terrenos. Al no haberlo hecho, se considera que ha estafado a este señor porque luego esas hectáreas han sido expropiadas y a bajo valor. ¿Es así? Sí, indudablemente en el delito de estafa hay una primera parte que es un engaño, que tiene que haber un engaño bastante, y conectado a ese engaño una disposición de bienes en perjuicio propio o ajeno. Sí hay que tener muy en cuenta, porque es un delito que en relación a lo que estamos hablando va a ser complicado que lo prueben, porque la declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas viene en la ley, es decir, algo que ya es conocido. Y al ser conocido, el alcance del engaño es lo que va a ser determinante a la hora de probar o no probar la estafa. Indudablemente le va a ser complicado porque es una expropiación que viene contemplada en la ley reguladora del sector eléctrico y es algo habitual. En principio tiene que ser conocido por todos. Indudablemente habrá que ver cómo fueron las condiciones de la negociación, si hubo vicios del consentimiento, no hubo vicios del consentimiento y la trascendencia del engaño en relación a esa disposición de bienes. María. Sí, buenas noches. Efectivamente, como sabemos poco sobre este tema, nada más que bueno, lo que se ha publicado, la noticia, no sé, ¿sabe usted si existe jurisprudencia al respecto, con casos similares? Porque como yo decía aquí, desgraciadamente,
no digo, desgraciadamente no tenemos experiencia de este tipo, que ojalá no tengamos ninguna, no tenemos experiencia en lo que es instalación de energías, de fábricas o industrias de energías renovables. No sé si le ha dado usted por mirar o conoce algún tipo de, ya digo, de jurisprudencia al respecto, de que haya pasado algo parecido. Por experiencia, en la actividad que desarrollamos en Castilla y León ha sido frecuente, sobre todo en relación a los parques eólicos. Se han declarado la nulidad de diversas licencias. A partir de ese momento ha habido reclamación por los que concedieron, a las empresas a las que le concedieron la licencia, reclamaron a los respectivos ayuntamientos, y la situación que se encuentra en este momento es que aquellos a los que le dieron las licencias y posteriormente las anularon repercuten todos los gastos frente a los respectivos ayuntamientos. Luego hay otra serie de jurisprudencia, fundamentalmente en la valoración en base a esta declaración de utilidad pública en el sector eléctrico, sobre todo en parques eólicos. Es una, entre comillas, una trampa que han empleado en las eléctricas, ya sea de mayor o menor tamaño, porque se lo permitía la ley, indudablemente. Pero luego las consecuencias las acaba pagando siempre el respectivo ayuntamiento. Me gustaría también que precisáramos el ámbito público en el que estaría implicado el Ayuntamiento de Usagre. Presumiblemente, ¿de qué estamos hablando? ¿De que se conocía también todo el fondo del asunto y se dio la licencia a sabiendas, o de qué estaríamos hablando? Por lo que simplemente estamos hablando con meras conjeturas, porque son noticias que han salido en prensa. En principio, si se acusa de prevaricación y tráfico de influencias, en relación al tráfico de influencias es un delito bastante difícil de probar, pero en relación a la prevaricación hay muchísima jurisprudencia, tanto en Extremadura como en el resto de España, y es claro y determinante que tiene que haber una resolución a sabiendas, es decir, que en el ayuntamiento, indudablemente, en principio la competencia sería del alcalde, se podría haber dado una licencia contra el ordenamiento jurídico. Ahí es donde está el quid de la cuestión, es decir, si aparecen informes a lo largo del procedimiento, tanto a nivel autonómico como a nivel local, ahí sí se podría encontrar una prevaricación, pero estamos hablando un poco de conjeturas. Pero indudablemente, si hay licencias otorgadas contra informes municipales, sí habría un serio problema por parte del ayuntamiento. Pues Miguel, te agradecemos que hayas estado con nosotros hoy en directo resolviendo algunas dudas. Es cierto lo que apuntabas, estamos todavía como conociendo esa noticia, esa primera denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, veremos los pasos que se van dando, pero es cierto que cuando escuchamos o leemos esos titulares llama mucho la atención, sobre todo cuando hablamos de uno de los proyectos estrella que se van a instalar o que se están instalando en Extremadura. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches.